Bien, eh, hermano Marcelino, voy a apagar un momento su micrófono, o lo apaga usted un momento, por favor. Bien, el estudio del día de hoy lleva como título, a ver si puedo mover esto un poco, ahí, ahí está. Lleva como título El Dios que nos tiende la mano. La lección para el día de hoy, cierto, 1 de octubre. Y el versículo que nos va a acompañar en la lección del día de hoy dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Eh, a ver, vamos a reflexionar un poquitito antes de comenzar esto, y vamos a pensar dónde estaba el hombre antes de que Dios le hiciera esta pregunta. A ver, mis hermanos, si es que ustedes me pueden ayudar con sus comentarios. ¿Dónde estaba el hombre antes de que Dios le hiciera esta pregunta? Participen, hermanitos, pueden abrir el micrófono. Bien. Hermanita, Hermanita Nancy. bueno, Adán dijo que estaba escondido porque tenía vergüenza, porque estaba desnudo, ¿no? Porque ya habían cometido el pecado, la desobediencia al Señor, ¿no? Que no comiesen del árbol prohibido, pero ellos comieron. Y eso creo que es donde estaban, porque nosotros también en este tiempo, cuando no estamos en regla con el Señor, que si estamos con el Espíritu Santo nos amartilla, no, Nancy, ¿qué has hecho? Anda, pide disculpas. Bueno, eso es cuando estamos con el Señor, pero cuando ya nos alejamos del Señor, tampoco el Espíritu Santo ya no nos toca el corazón y dependiendo dónde estamos también. Porque si yo estoy en un lugar que es prohibido, como en una discoteca, una fiesta de fiestas paganas, adorando a los ídolos, el Señor no va a estar conmigo. Amén, hermana. Amén, hermanita. Y bueno, la pregunta era, ahora, era otra, pero sabe que lo que usted acaba de decir responde en parte lo que había preguntado. Porque la pregunta era, ¿dónde estaba el hombre antes de que Dios le preguntara esto? Vemos que ahora el hombre estaba escondido, estaba con miedo, a lo mejor estaba hasta con frío, ¿cierto? Porque ya se sentía desnudo. Pero antes de esto, estaba en el huerto maravilloso, paseándose, ¿cierto? Hablando con su creador, poniéndole nombre a los animales. Vemos que disfrutaba de la creación de Dios. Dios lo había puesto en un huerto maravilloso. Le había dado la libertad de moverse por todos lados. Era el dueño de todo, porque Dios se lo había dado, ¿cierto? Para que él cuidara allí, le había dicho que se multiplicara, o sea, era todo maravilloso antes de esto. Y una de las cosas más importantes, mis hermanos, que Dios nos da al ser humano en el momento de la creación es la libertad, el libre albedrío. Ellos eran libres de hacer lo que quisieran. Dios les había dado todo, salvo el árbol, ¿cierto?, que estaba en medio del huerto, del cual les dijo, no comerán. Les dijo, de todo, todo lo tienen. Y bueno, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios les da todo y les prohíbe comer de un árbol? Compartamos, hermanos. Hermanitos, ¿me escuchan? ¿Por qué Dios les, les dice que pueden comer de todos los árboles excepto de uno? Y les hace una advertencia, les dice, el día que coman de él, morirán. Bien, Dios, en su infinito amor, Él quiere que sus hijos le amen, le adoren de todo su corazón. Él nos da la libertad para
amarle y servirle si es que es eso lo que queremos. Dios podría haber hecho unos robots, ¿cierto? Y haberlos puesto ahí en el Edén para que le amaran y le sirvieran como quisieran, ¿cierto? Pero Él no quería eso. Él quería que el hombre le amara voluntariamente. Y es por eso que pone este árbol allí, para, eh, no para tentarlo, ¿cierto? Sino que para que el hombre pudiera ejercer su libertad de elegir. Porque si él podía hacer de todo, ¿había alguna, no sé, había alguna restricción donde pudiera ser probado? Eh, no hubiese habido. Entonces vemos que antes todo era perfecto, había la libertad de elegir, pero el hombre toma una mala decisión al ser engañado por la serpiente, ¿cierto? Entonces vemos aquí la situación en la que resulta que se esconde de Dios, pero Dios, Hermana Mónica, sí, dígame, hermanito. la pluma inspirada de la sierva del Señor nos aclara un poquito sobre este asunto que estamos hablando en esta mañana. No sé si podría referirme a algunas partes de Pues ello. hermano, sí. Dice, la ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habrían continuado envolviéndolos, pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz de lo que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Está en palabras de vida del gran maestro. Todavía dice, desde la caída del hombre, el Señor ha estado llevando a cabo sus designios en el plan de redención, un plan por el cual procura restaurar en el hombre su perfección original. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Dios recibe y perdona a cada alma arrepentida. Allí estamos incluidos cada uno de nosotros, hermanos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto, la misericordia, fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifiesta su gracia a la humanidad. No fue la deidad de la mente eterna. Esto está, Dios cuida. Yo sé que habla mucho más, hermana Mónica, usted también le compartía esta parte de los comentarios de la señora White. Amén, hermano. Hermoso el comentario y respecto a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿cierto? De que si bien el hombre había, había desobedecido, estaba escondido de Dios, es Él quien le busca. Y siempre ha sido así. Dios es quien nos busca. ¿Y por qué? Yo les invito, mis hermanos, a leer el versículo que aparece aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice así, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor y Dios nos ama pero infinitamente. Desde siempre nos ha amado y es por eso que Él siempre ha querido acercarse a nosotros. Es por eso que cuando el hombre cayó,
Ya existía el plan para salvarlo. Ya dice aquí que desde el principio la relación de Dios con la humanidad se basa en el amor, un atributo divino que Él compartió con nosotros. Vemos allí en la imagen, ¿cierto?, a Jesús en el huerto del Edén con Adán y Eva. Eh, luego vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 2. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura, hermanos. Hermana Nancy, si usted está por allí. Génesis, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Solo si puede, si está por allí, si no, lo leemos acá. Hermana, yo le leo Por 16, favor, 10. hermanita, muchísimas gracias. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. El día que comas de él, de cierto morirás. Amén. Muchísimas gracias, hermanita. Y mandó Dios, ¿cierto?, al hombre diciendo, de todo árbol puedes comer, excepto del árbol que estaba allí. Y bueno, aquí vemos, había otro versículo antes, ¿cierto? Lo voy a leer antes de hacer el comentario. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor, como había dicho antes, quiere que le amemos voluntariamente. Dice que este amor debe ser ofrecido voluntariamente y se manifiesta en la obediencia a las leyes divinas. Es decir, si lo amamos, obedecemos sus mandamientos. Por ello, la obediencia de Adán y Eva perturbó nuestra relación con Dios. Dios lo puso en el huerto para que viviera una vida maravillosa y lamentablemente la desobediencia hace, ¿cierto?, que después nos alejemos y tengamos que perder esta hermosa comunión que teníamos en un principio. Vamos a leer más abajo, dice, pero Dios se negó a dejarse de nosotros. Decidió llevar a cabo una misión que tenía pensada para ser ejecutada en el caso de desobediencia. Lo estudiamos, ¿cierto?, este semestre acerca de este misterio, ¿ah?, que el Señor tenía este plan desde siempre. Vamos a leer, mis hermanos, Efesios 1:4. Efesios, versículo 1. Capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios tenía preparado este plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ama tanto desde antes que naciéramos incluso. Es maravilloso pensar así, mis hermanos, que antes incluso de que fuéramos creados, Dios ya nos amaba. Y Dios nos va a amar siempre, siempre nos va a estar tendiendo una mano. Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 13. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Después vamos a hacer el comentario en la lección que va a repasar el hermano Marcelino, ¿cierto? Dice entonces que les hizo esta pregunta que los iba a hacer reflexionar acerca del error que ellos habían cometido. Dice que inmediatamente les presentó su misión redentora. También vamos a leer ese versículo después con nuestro hermano Marcelino. Dice, se le comunicó a Adán que la vida de un ángel no bastaba para satisfacer la deuda. La ley de Jehová, el fundamento de su gobierno en el cielo
y en la tierra eran tan sagrados como el mismo Dios, y por esta razón no podía Dios aceptar la vida de un ángel como sacrificio expiatorio de su transgresión. Para Dios era su ley más importante que los santos ángeles que rodeaban su trono. El Padre no podía abolir ni alterar un solo precepto de su ley para aceptar al hombre en su caída condición. Pero el Hijo de Dios, que mancomunadamente con el Padre había creado al hombre, podía ser por el hombre una expiación agradable a Dios, dando su vida en sacrificio, soportando las iras de su Padre. Los ángeles le dijeron a Adán que así como su transgresión había acarreado desgracia y muerte por medio del sacrificio de Jesucristo, surgiría la vida y la inmortalidad. Vamos a ir entonces al repaso de la lección y vamos a comentar todo esto que ya repasamos en breve. Hermano Marcelino. Bien, hermanos, quisiera, como está el teléfono de nuestro hermano Saraí, de repente justo puede entrar. Vamos a esperar a ver, ojalá que se pueda conectarse con nosotros. Adelante, hermano, justo. Bien, parece que tiene problemas nuestro hermano justo. Tenemos que seguir orando. Pero sin embargo, Buenos vamos a días, continuar. hermanos. Buenos días, Ahí hermanos está, y adelante, hermanas. hermano justo. Qué bueno escuchar su voz, Eh, hermano. sí, un poco que se está entrecortándose. Entro un rato y después se corta, sí, en ese plan estoy. Bueno, de todas maneras, ahí está, hermanos, la lección, ¿no? Y está muy bien, hermano, ¿no? Pero sí logro escuchar también, hermanos, la participación ayer también muy bien. Eh, Ahí está, hermanos. Entonces, no sé si tu hermano Marcelino, puedes, continuar o de repente también pueda yo ayudar en algo. Ajá. Bien, hermanos, mm, ahí está la lección. Em, Dice del domingo 1 de octubre, el domingo 1 de octubre, el Dios que nos tiende la mano, ¿no? El Dios que nos tiende la mano. Hermanos, creo que algo que es importante mencionar, mencionar. Eh, Hermana, Mónica, a ver, permítame a mí compartir esta misma lección, lo voy a Perfecto. compartir para usar el Sí, lápiz, ¿ya, hermanita? sí, perfecto, hermano. Ya, hermanita. Entonces voy a compartir. Ya, listo. Aquí un rato, vamos a ver. Ya, ahora sí. Ujú. Eh, a ver. No sé si logran ver, hermanos, la pantalla. A ver, ¿ves? Sí, sí se ve, hermano. Ya se ve entonces. Sí, pues, hermanos, ahí está la versión. Yo lo he puesto ya aquí. La misma lo que está compartiendo nuestra hermana, solamente que yo le puse letras más grandes para poder visualizar ahí. Esta es la lección 1, pues, ¿no? Que estamos tratando y estamos hoy día domingo 1 de octubre, hermanos, y el título de nuestra lección dice, pues, ¿no? El Dios que nos tiende la mano, ¿no? El Dios que nos tiende la mano. Ese es el título, hermanos, el Dios que tiende la mano, y ahí había un dibujito que puse ahí. No sé si alguien puede distinguir el dibujo, hermanos, allí. Pensando, ¿no? En que el Señor Jesucristo está tendiendo la mano ahí a una mujer lógicamente en problemas, en dificultades, como todo ser humano tenemos dificultades y problemas, pero ahí está el Señor, ¿no? Pues nuestro Dios, pues a través del Señor Jesús, está tendiendo la mano. No sé si me están escuchando, hermanos.
Sí, hermano. O sea, Sí, ¿se escucha, hermanos? la mujer samaritana. Está bien, hermano. Ah, ya, ya, ya. Es la mujer samaritana, ¿no es cierto? La mujer samaritana. Ella estaba ahí como todo ser humano, con sus problemas, ella, pero ahí el Señor sabe esta necesidad que tiene esta mujer, y siempre con la esperanza la mujer, ¿no? De que vendría el Mesías, esperaría, ¿no? La primera venida del Señor Jesús, era el Mesías, y justo con él se encuentra, ¿no? Personalmente, ahí es lo interesante, ¿no? O sea, el Señor Jesús se presenta especialmente, o sea, está en ese lugar el Señor Jesús especialmente por ella. O sea, siempre el Señor Jesús está presente donde alguien lo necesita. Si alguien lo estamos necesitando, ahí está presente nuestro Señor Jesucristo. ¿Y le tendió la mano o no? A ver, hermanos. O sea, en otras palabras, ¿le ayudó o no le ayudó? Extiende la mano, hermano. Claro, o sea, en este caso, hermanos, el problema de esta mujer era su vida no estaba conforme, ¿no? A la voluntad de Dios, pero tenía ese deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor le hace dar cuenta de que frente a él está, pues, ¿no? El Mesías a quien está esperando. Y le habla acerca de su vida, ¿no? Su problema que tenía varios maridos y el último que tenía no era tampoco su esposo. Entonces, la mujer se da cuenta de que realmente, pues, no es más que un profeta, ¿no? Y Jesús le dice que él es el Mesías a quien está esperando. La mujer se olvida de su cántaro, se va a llevar el mensaje, ¿no? A la gente y le dice que debe ser el Mesías, ¿no? El que me ha dicho toda mi vida. Vayan a ver, vamos a ver. Y pues solucionó su problema, pues, de esta mujer, ¿no? Y se convirtió en una misionera. Tal vez, hermanos, aquí una cosa importante también es, y la lección justamente de este trimestre está hablándonos acerca de que Jesús o que Dios es el misionero, ¿no? O sea, es el que tiene la misión, ¿no? O sea, Dios mismo es el que tiene la misión. Esa parte creo que es muy importante, hermanos. Eh, es que nuestro Dios, hermanos, aquí estoy escribiendo en la pantalla, aquí, si ustedes ven, Dios, ¿no? Al crear a Adán y Eva, hermanos, aquí, Dios, al crear a Adán y Eva, Dios está presente, pues, ¿no? Con Adán y Eva. Lo importante, hermanos, es de que la presencia de Dios, aquí voy a dibujar, ¿no? La presencia de Dios con Adán y Eva, esa parte es importante, ¿no? Hermanos, eh, sin la presencia de Dios, Adán y Eva estarían en problemas, pues, ¿no? Estarían en problemas. Cuando crea Dios a Adán y Eva, lo crea pues a su imagen y a su semejanza, ¿no? A su imagen y semejanza. Y dependen de Dios, viven con Dios, juntos están, ¿no? Dios como padre y Adán y Eva como los hijos, ¿no? De Dios, viviendo por la eternidad, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y como Dios es completamente sabio, es amor, es justo, Él prevé, ¿no? Prevé siempre ya con anticipación por su omnisciencia, o sea, por su conocimiento. Él prevé, ¿no? En el caso de que Adán y Eva se separaran de Dios, estuvieran en pecado, en problema,
en la condición de muerte, ¿no? Eterna. Entonces Dios prevé, ¿no? Siempre su presencia a estar allí. De ahí que el título también de la lección de hoy día dice, ¿no? El Dios que nos tiende la mano. O sea, no es que aquí el ser humano ni siquiera creó a Adán y Eva, tuvieron tal vez esa conciencia, esa necesidad, ¿no? De ayuda de parte de Dios, sino que Dios es el que toma la iniciativa. Esa parte es importante, ¿no? En la lección, que Dios toma la iniciativa. O sea que antes de que el hombre pueda sentir esa necesidad de salvación, Dios tiende la mano. Ya está previsto. Por eso en la Biblia nos está, en Efesios hemos estudiado que ya está predestinado, o sea, predestinado, pues no, o sea, la ayuda de Dios para el ser humano, ¿no? O sea, Dios está siempre ahí presente, ¿no? Por eso se dice que Dios es el primer misionero, porque Él, inmediatamente Adán y Eva, ¿no? Están caídos en el pecado, separados de Dios. Él es el que tiende la mano, pero para tender la mano, hermanos, Adán y Eva hace justamente la pregunta que se está comentando, ¿no? Cuando cometieron el pecado, Adán estaba escondido de miedo, desnudo, de igual manera Eva. Y el problema, ¿no? De estar separados de Dios es que nosotros tratamos de resolver nuestro problema. ¿Cómo? Como hicieron Adán y Eva, cosieron, ¿no? Una vestidura, un delantal, diremos, ¿no? Para cubrir su desnudez. El delantal era de hojas de higuera, unas plantas, hojas grandes serían las hojas de higuera, y nos imaginamos, ¿no? Que esas hojas de higuera con el sol se caería, pues, ¿no? Y seguirían desnudos, ¿no? No les cubriría realmente, ¿no? Un delantal nada más, ¿no? Y eso es lo que hacemos los seres humanos, creo, ¿no? Tratamos de solucionar nuestros problemas así, de nuestro pecado, buscamos soluciones, así como ese delantal de higuera, hacemos eso, ¿no? Pero Dios nos tiende la mano como tendió la mano a la samaritana y a todo ser humano. Eh, Aquí a Adán y Eva les hace una ropa, ¿no? Que realmente pues cubre, sacrifican, ¿no? Ahí seguramente corderitos y con su piel les hace una ropa que pueda cubrir su desnudez. Prácticamente ahí está el plan de salvación que Dios con anticipación ya lo tenía previsto, de que Jesús vendría a esta tierra para salvar al hombre, como un corderito moriría en la cruz, y esa desnudez, o sea, nuestro pecado sería cubierto con la justicia del Señor, o sea que Él lucharía contra Satanás, lo vencería. Y lo vencería como muriendo en nuestro lugar, ¿no? Pagando por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y esa justicia como una ropita nos cubriría, ¿no? Nos cubriría. Y eso es lo que ha hecho, pues, no Dios. Y eso con anticipación. Antes de que creara este mundo ya estaba previsto todo eso. Y pues justamente de ahí que Dios es el primer misionero, ¿no? Eso es lo que dice la lección. ¿Alguna pregunta tiene, hermanos, o algún comentario respecto a esta parte? ¿Mm? Hermano, justo Sí, hermano Marcelino. cuenta una parábola que un hombre en el camino, de noche, ¿no? Cayó a un hoyo, un precipicio dentro. Gritaba pidiendo auxilio. La historia dice de que pasó por allí Buda y al escuchar el auxilio del hombre dijo, yo he dejado claro, muy claro cómo debías caminar. Si no oíste mis indicaciones, allá tú. Continuó caminando. Pasó por allí otro caminante religioso después de Buda, Alá pasó. Dijo, ah, tú no me has hecho caso.
Entonces, tendrás que esperar a alguien que te saque. Yo no estoy tan apurado a auxiliar a otras personas que son obedientes. Bueno, tampoco yo. Pero allí pasó Jesús. Antes que grite el hombre, el Señor Jesús entró adentro, hasta lo más profundo, hizo todo lo posible para sacar y auxiliar al hombre. Eso es lo que hizo Cristo, a diferencia de otros conocimientos religiosos de la humanidad. Cristo vino a soportar la carga humana, se vistió de nuestros harapos, de nuestra miseria, venció en el desierto al enemigo, en la cruz y en la resurrección a la muerte. Eso hizo Cristo por amor a nosotros. Entonces, lo que Cristo hizo no tiene ninguna comparación con las filosofías humanas que los hombres nos puedan aconsejarnos por separarnos por el camino por donde estamos transitando. Amén, Muy bien, hermano. hermano Marcelino, creo que eso ilustra claramente, hermanos, de que realmente el Señor Jesús no es que Él nos mira, ¿no? De lejos, sino Él mismo se involucra en el problema nuestro, por eso es que Él se hace humano, o sea, el Emmanuel es pues Dios con nosotros, el mismo Dios se hace humano, se encarna en la Virgen María, es engendrado, ¿no? El Señor Jesús en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo. Es hijo de Dios y también es humano, 100% humano, ¿no? Se involucra, viene. Entonces, y así nos tiende la mano, ¿no? O sea, da su vida por nosotros, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Entonces, es una ilustración muy clara, ¿no? Respecto a los líderes que aparecen en este mundo, ¿no? Que dan consejos, orientaciones, como hace mención nuestro hermano Marcelino, ¿no? Muchos supuestos líderes espirituales, pues tratan también de querer solucionar el problema del ser Hermano, humano. justo buenos días. Sí, hermano Elías, Buenos buen días, día. hermanos. Sí, buenos días, porque, bueno, cuando Eva cayó en el pecado, ¿quién acude? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros los adventistas sabemos, ¿no? Pero pregunto, ¿quién es el que acude? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Muy bien, ahí hay una pregunta, hermano, ¿no? ¿Quién es el que acude? Dice, ¿no? Ahí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí en el problema que tienen Adán y Eva, ¿no? A ver si alguien quiere contestarle al hermano. Justo Sí, hermano Marcelino. en la creación, la deidad no aparece en la Biblia en ninguna parte Trinidad. Lo que aparece para referirse a Dios, en este caso Padre, Hijo, Espíritu Santo, aparece solamente deidad. Cada uno cumple su rol, su función. Dios planificó la creación y el arquitecto de la creación fue Jesús, la palabra, el verbo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, participó en la creación, pero en el plan de redención, antes que el hombre fuera creado, Dios sabía que iba a caer en el pecado, entonces preveyó, se planificó el plan de redención antes de que el hombre cayera. Entonces Cristo se ofreció, yo iré en busca de ellos, yo daré mi vida, yo moriré por ellos. Entonces, cuando llegaron los tiempos de la redención, llegó Jesús, llamado Emmanuel, como dijo hermano Justo, que quiere decir Dios con nosotros, habitó con nosotros y vemos la redención lograda en la cruz. Bien, Hermano bien, Justo, hermanos. Sí, sí, hermano, por favor, participe, hermano. buenos días, hermanos, a todos. El engaño que hizo la serpiente
a Eva, es muy, ¿cómo les digo? Espíritu de Profecía habla bastante de cómo fue los detalles, ¿no? Los pasos, porque fue un proceso, poco a poco fue el engaño, no fue de frente, como a veces estudiamos la Biblia, un poco como resumido. Entonces, pero estudiando libros de Espíritu y Profecía, la hermana G. de White explica muchos detalles. Y voy a procurar recordar cuáles fueron aquellos principales engaños que le llevó a pecar, ¿no? Por ejemplo, Dios les había dicho a Adán y Eva de que los animales no hablan, solamente habla Adán y Eva, ¿no? Y ellos no aprendieron a hablar de cero como los bebitos, sino ya hablando empezaron, ¿no? Entonces, eh, cuando la serpiente se acerca a Eva hablando, entonces el diablo aparentemente muestra como un milagro, ¿no? Pero ese milagro es falso, ¿no? No es, porque la serpiente no habla, ¿no? Lo que está haciendo es la serpiente en el engaño, como lo que pasó también en Egipto, ¿no? La serpiente realmente es algo que a los ojos de todos se veía que se levantaba y se lo comía, pero en realidad no existía, no puede el diablo crear y hacer aparecer una serpiente de un momento a otro. Entonces, le hizo creer, ¿no? A Eva de que Dios le ha mentido, ¿no? ¿Cómo es que habla? Entonces, Eva, no sé si a ustedes les habrá pasado, hermanos, algún momento en cuando de repente están pensando en algo y de pronto habla, vuestros labios nomás habla despacito, no se escucha mucho, casi no, pero eso inconscientemente lo hacen. Entonces, eso es lo que pasó con Eva. Habló un momento diciendo en sí misma, ¿por qué es que Dios nos ha prohibido? ¿Por qué nos ha mentido? Algo así habló, ¿no, Eva? De modo de que la serpiente escuchó. Al mover sus labios nomás y al escuchar todo ello, entonces escuchó y luego ya también el diablo le hizo creer de que conoce los pensamientos de Eva y le responde el diablo, ¿no? Saben que ustedes si comen, van a ser como dioses, ¿no? Entonces empieza un poquito a Eva engañarle, ¿no? Oye, hasta mis pensamientos sabe el demonio, ¿no? Es que mira, si yo como La serpiente, serpiente. sí, yo como serpiente hablo, entonces ustedes como seres humanos, ¿cuánto más mejores, superiores serán, ¿no? Es lo que le hace entender también. Entonces, bueno, la serpiente después arranca el fruto, ¿no? Del árbol, porque más antes Eva le había dicho de que Dios nos ha dicho de que ni siquiera toquemos, no comamos de este árbol, pero ni siquiera lo toquemos. Y justamente en ese momento agarra el diablo el fruto y lo pone en la mano de Eva, como quien dice, ahí está, lo tienes en la mano, ¿has muerto? No has muerto. Entonces le hace dudar todo lo que realmente Dios le había dicho, empieza a hacerle dudar. Todo ello así, de a poco en poco, fue engañándole a Eva. Entonces, más detalles así, hermanitos. Ustedes, ahora estamos tocando esta parte del Adán y Eva, el engaño y todo ello. Sería oportuno que esta semana lo analicemos, investiguemos, busquemos en los libros de la hermana G. de White y aprendamos un poquito más de esto, cómo fue, ¿no? Porque a otro momento ya serán otros estudios, otras lecciones. Y hermanos, a veces Muy alguien bien. se pregunta, a veces se pregunta siempre, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo ha creado? Dicen, ¿no? Aunque Dios sabe el futuro, ¿no? Pero Dios lo hizo por amor, la creación, no nos ha hecho como unos robots, ya sabemos eso. Pero lo más importante es, hermanos, de Sí, que el pecado es un misterio y nosotros nunca vamos a saber así si los mismos ángeles han sido engañados por el demonio, por el diablo, por Lucifer. Entonces, hermanos, en la eternidad nosotros vamos a
estudiar el plan de salvación. Y al que quiera saber cómo fue el pecado, cómo entró, va a ser imposible que sepamos, hermanos, porque nuestra mente es Muy bien. limitado y estos son misterios de Dios. Muy bien, gracias, hermano. Hermanos, tal vez un poquito para responder la pregunta de nuestro hermano Elías. Hermano Elías, en Efesios hemos estudiado lo que yo he entendido, por ejemplo, es de que ese Dios todopoderoso, que es uno solo Dios, es uno solo, no son tres dioses, eso hay que entender bien. Es un solo Dios, ¿no? Entonces, ese Dios que tenemos, nuestro Padre Dios, Él para salvarnos, no sé si me están escuchando, hermanos, se está entrecortando, creo, no sé. A ver, ¿Se escucha bien, hermano? aquí en la pantalla estoy poniendo, hermanos, vean ustedes ahí lo que hemos estudiado. Es que Dios, para manifestarse, para tender la mano al ser humano en esta tierra, no lo podía hacer así como el único Dios todopoderoso, ¿no? Que nadie lo ha visto. Entonces, para hacerse ver, para hacerse visible, él tenía que encarnarse, tenía que ser un ser humano para que le vean, le veamos, ¿no? Entonces, es el Hijo de Dios, o sea, es Cristo, Cristo, ¿no? O sea, que Dios se manifiesta en esta tierra a través de Cristo, del Señor Jesucristo, ¿no? Él se manifiesta, ¿no? Es uno solo el Dios, ¿no? Para responder la pregunta de nuestro hermano, ¿no? Elías, no son tres dioses, ¿no? Entonces, Dios se manifiesta a través de Cristo, del Hijo. Él es el que se encarga, el Emmanuel. Ahora, Él es el que da su vida y todo ello, ¿no? Pero el Señor Jesucristo después se fue al cielo, al tercer día resucitó. Está ahora en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora, ¿quién está en esta tierra? ¿Quién está en esta tierra, no? Haciendo el trabajo, ¿no? El Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo. O sea, Cristo sigue ayudándonos a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, miren, acá, antes de repente, hermanos, aquí hemos estudiado en Efesios. Ahora utiliza el Señor Jesucristo, ¿no? Que es cabeza, utiliza su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ahora, hermanos, así como Dios ha utilizado a Cristo para que nos salve, ahora para que nosotros podamos evangelizar, está usado la iglesia, o sea, tú, yo, sí, aquí pongo, ¿no? Iglesia, es el instrumento que Dios utiliza, así como ha usado a Cristo como un instrumento para la salvación, ahora es la iglesia, ese es el misterio, ¿no? Claro, White decía, hay muchas cosas que no conocían, pues los profetas no conocían ni los ángeles seguramente, no conocían, ese era un misterio secreto, pero ese misterio se da a conocer, y lo da a conocer al apóstol Pablo. Por eso lo que hemos estudiado de Efesios, hemos entendido muchas cosas misteriosas que nadie sabía, de que realmente pues a través de Jesucristo se unifican, ¿no? El cielo y la tierra y todo se soluciona el problema a través de Cristo. Ahora, Cristo está usando ahora aquí la iglesia, que estoy aquí dibujando aquí. La iglesia es ahora el instrumento, ¿para qué? Para salvar al ser humano. A través del ser humano, ahora de la iglesia, pues se alcanza la salvación a otros seres humanos. Va en esa línea, ¿no? Eso es lo que el misterio, ¿no? Que Dios tenía y da a conocer. Hay muchas cosas que sí no se entendían, pero ahora entendemos perfectamente, hermanos, ¿no? Perfectamente, ¿no? Este problema del pecado y la En los solución. en los cuatro evangelios, antes de Pablo se sabía que había una iglesia que Cristo mismo había establecido. Ahora el Salvador también, cuando vino el Juan Bautista, dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se sabía en los cuatro evangelios, no solo en Efesios se ha descubierto, se sabía en los cuatro evangelios. El mismo Cristo dijo, al tercer día voy a restaurar. O sea que ya se sabía todo. No había en secreto nada, y entonces, más bien Pablo está aclarando, tratando de recalcar, ¿no? Y
Yo me pregunto es concreta, ¿qué es el que ha acudido? Cuando hablamos de Dios es título, nada más. Es como decir ingeniero, pero ¿cuál ingeniero? Tiene su nombre. Y por eso mi pregunta era una pregunta concreta para todos los oyentes. ¿Quién es el que ha acudido? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Ahí voy. Gracias. Muy bien, hermanos, tal vez acá, ¿no? O sea, en realidad cuando hablamos de Dios, estamos hablando también del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que es uno solo, ¿no? Ahora, lógicamente que ahí en el Génesis está pues la presencia de nuestro Padre Dios, no hay vueltas que dar, no está bien claro eso, ¿no? Que nuestro Padre Dios está ahí, ¿no? Junto con Adán y Eva, y también es el mismo Padre, nuestro Dios, quien acude a la solución del problema de Adán y Eva, indicando primero, ¿no? Diciendo, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde? Eso es una pregunta, es una estrategia, ¿no? Evangelizadora. Esa pregunta, hermanos, es una estrategia evangelizadora. O sea, en otras palabras, si a mí me dice, no, ahora justo tú, ¿dónde estás? O sea, en otras palabras me está diciendo, ¿por qué estás escondido? ¿Qué ha pasado justo? ¿Estás desnudo? ¿Qué ha pasado? ¿Has hecho algo que te he dicho que no debes hacer? Entonces, esa pregunta me está haciendo reflexionar, me está diciendo justo, date cuenta que estás en problema. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Misionera, ¿no? De Dios, de hacernos reflexionar para pedir ayuda. Señor, ayúdame, estoy perdido, ¿no? Entonces, esa es esa. Bueno, pero ahora, hermanos, por el tiempo voy a dar lectura a lo que dice justo lo que se ha estado comentando y las preguntas se van a dar respuesta en la lección, ¿no? Dice así, hermanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esto es importante, hermanos. O sea, cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, es porque nosotros somos hijos de Dios. Los seres humanos somos pues hijos de Dios porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Eso no dice de los animalitos. Los animalitos que fueron creados, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sexto día también fue creado los animalitos, ¿no es cierto? Entonces, ellos no eran imagen y semejanza de Dios. Las aves, los peces que han sido creados el quinto día, no dice ahí que eran imagen y semejanza a Dios. Pero hay mucha gente, ¿no? Que el Hermano, diablo engaña, ¿no? Y entonces se Hermanito. imaginan a Dios como un pez, como un, no sé, como un ave, o muchas cosas, ¿no? El único que realmente es, pues en este caso en la creación, Adán y Eva, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. El ser humano hemos sido creados como hijos de Dios, su imagen y semejanza. Esta parte es importante, hermanos, ¿no? Para hacer ver la relación que se tiene, ¿no? Entre Dios y el ser humano, ¿no? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos entregó un mundo perfecto. Todo lo que hizo Dios ve y era perfecto en gran manera. Y su propósito, hermanos, era que viviéramos en perfecta conexión con Él. Entonces, esta es la parte importante, hermanos. O sea, no habría problemas si estuviéramos en perfecta conexión con Él. ¿Eh? Entonces, cuando crea Hermanito, todo está en perfecta comunión con Él. Sí, hermano. buenos días, hermanitos. Bueno, sí. ¿Cómo se explica la Trinidad de Dios? Que bueno, no estoy entendiendo bien. La Trinidad incluye a Dios, el Eterno Padre, al Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo. Aunque los miembros de la Trinidad son seres individuales con misiones diferentes, son uno en propósito. O sea que en pensamiento son uno. Están perfectamente unidos con el fin de llevar a cabo el plan de salvación del Padre Celestial. Por ejemplo, podemos leer acá en Mateo, capítulo 3, versículo 16-17. Acá dice,
3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, yo acabé, hermanito, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas individuales, como dice acá, pero tienen un solo pensamiento. Amén, hermanito, no sé. Muy bien, hermanos. Sí, pues es un poquito complicado de repente, ¿no? Entender todo este asunto de que no son tres dioses, sino un solo Dios, ¿no? De ahí que el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando está en esta tierra, Él mismo dice a sus discípulos, cuando quieren ver al Padre, dice: oye, no me estás viendo a mí, dice, no, a sus discípulos. Si tú me ves a mí, estás viendo al Padre. ¿Por qué me preguntas? Muéstranos al Padre. No. Entonces, el Espíritu Santo también es el mismo Dios. Es un solo Dios que se manifiesta a través del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, entender esto, hermanos, es importante también. La Biblia categóricamente dice que es un solo, no son tres dioses, sino es un solo Dios. Pero sí son tres personas las que se manifiestan allí, pero es el mismo Dios. O sea, y vamos a ver los textos bíblicos en las profecías y todo, que el Dios todo eterno, poderoso, es el mismo Señor Jesucristo. Es el creador también. Esta es la Biblia, te dice quién es el creador. Entonces, ese Dios pues se manifiesta a través del Hijo, ¿no? Y así, de repente no es el tema ahora, hermanos, esto de hablar. Y en el manual de la iglesia adventista, donde están las doctrinas que tenemos, justamente ahí se ha cambiado, ¿no? Porque estaba Trinidad, y ya se ha borrado eso de Trinidad, sino es deidad, le han puesto, ¿no? Deidad, porque es un solo Dios, ¿no? Sí hay tres personas, como lo menciona la Biblia, pero es un solo Dios. Bueno, hermanos, voy a continuar aquí por el tiempo. Viviéramos en perfecta conexión con Él, dice aquí. Bueno, el propósito, ¿no es cierto?, de Dios es que vivamos en perfecta conexión con esto de la conexión, hermanos. Si hay problema en este mundo y en nuestra vida es porque estamos desconectados de Dios. Pero si hay una perfecta conexión, problema solucionado. Por eso es que el mismo Dios es el que viene a reconciliar él mismo consigo mismo a nosotros, reconciliar. No es que el hombre busca reconciliarse, no. Es el mismo Dios Padre que viene a través del Hijo a reconciliar el problema, no sé, que tenemos nosotros, reconciliarnos a nosotros con él mismo. Entonces, esa conexión dice una relación centrada, y esta palabra también relación, hermanos, ¿no? Esa relación centrada en su atributo más precioso, el amor. Esta parte es importante también, hermanos, que esa es la clave, ¿no? Para relacionarse en uno solo, ¿no? Que Adán y Eva o los seres humanos nos relacionemos con Dios, esa relación rota se arregle, eso es mediante el amor, hermanos. Esta parte es importante, el amor. No es por la fuerza, no es por el miedo, no es por cualquier otra estrategia, es el amor, hermanos, el amor que Dios ha tenido, de tal manera que Él ha tenido que ser humano, venir para salvarnos, involucrarse, comprometerse, ¿no? El amor. Pero para que el amor, hermano, sea real, Dios también nos dio otro don precioso. Esto es importante, hermanos, también. El libre albedrío, hermanos. Entonces, ¿qué dice aquí nuestra lección? No, la libertad. El libre albedrío es la libertad de elegir qué camino seguir. La libertad de elegir qué camino seguir. O sea que en este caso, Adán y Eva estaban escondidos
porque habían desobedecido a Dios, habían pecado, habían desconfiado de Dios, estaban escondidos, estaban desnudos, estaban de miedo, hermanos. Miren, todos esos problemas psicológicos que le llaman hoy en día estrés, problemas, todo tipo de problemas mentales, psicológicos, ¿no? Ese problema de estar separado de Dios, el estrés, no sé, todo problema psicológico hoy en día hay, es porque el hombre está separado de Dios. La solución simplemente es otra vez entrar en conexión con Dios. Y cuando uno entra en conexión con Dios, se reconcilia con Dios, problemas de estrés, no sé qué otros males que hay, solucionado el problema. Cualquier otro problema también, ¿no? Entonces, ahí, hermanos, entonces la libertad, pero hay que un libre albedrío para que sea verdadero amor, uno tiene que decidir, ¿no es cierto? Porque si uno a la fuerza va a decidir, o sea, Dios si nos tratara como robot, no sería pues realmente amor. Tiene que haber siempre una decisión, ¿no? Decisión. Entonces, dicen la libertad de elegir qué camino seguir, ¿no? Por supuesto, Dios dio instrucciones claras a Adán y Eva sobre el peligro y las consecuencias mortales de la desobediencia, hermanos. O sea que Dios no es que dejó o sea, como dirían, eh, Dios no los dejó a Adán y Eva así para que sean engañados. Él los advirtió, ¿no? Les advirtió que había un enemigo, que era este ángel y todo esto, ¿no? Y que ellos debían ser obedientes, debían confiar en Dios, ¿no? Su relación debía estar así establecida. Entonces, eran advertidos. Esto está en Génesis 2, 16, 10. ¿Qué le dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, hermanos, la comida, ¿no? Miren aquí, la comida Dios lo ha preparado para Adán y Eva, era frutos de los árboles, ¿no? Podían comer de todos los árboles, los frutos. Más, dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal, había un árbol, hermanos, llamado árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ahí está la advertencia, hermanos. Es lo que nos dice a nosotros también Dios en sus 10 mandamientos, qué cosa no debemos hacer y qué cosa debemos hacer. No matarás, por ejemplo, no cometerás adulterio, no. Entonces así le advirtió a Adán y Eva, ¿no? Que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabrita ciertamente, hermanos, te aseguro, ¿no? Y generalmente yo utilizo esa palabrita, ¿no? Del 100% porque digo, es que es certeza, ¿no? O sea, completa certeza, ¿no? Ya, o sea, ciertamente, digo con certeza que si tú comes de ese árbol, vas a morir. Mira, acá te estoy diciendo así claramente. Bueno, eh, Satanás, por su parte, hermanos, dice, pues, ¿qué hizo? Persuadió, pues no, engañosamente a Eva. Y esto es importante, hermanos, también entender que Satanás, como ya se comentaba, hermanos, el Apocalipsis nos dice que Satanás incluso indica, ¿no? Que es la serpiente antigua. Dice. ¿Quién es Satanás? Es la serpiente. Es la serpiente, dice, es la serpiente antigua. Después dice que es el diablo, Satanás, bueno, varios nombres tiene pues Satanás, el acusador de los hermanos, el dragón, tantos nombres tiene. Pero ahí en Apocalipsis dice que Satanás es la serpiente antigua, dice así, ¿no? Diablo, Satanás dice, ¿no? Satanás por su parte persuadió engañosamente a Eva de que podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sin ninguna consecuencia negativa. Esa es la estrategia del enemigo, de Satanás, de hacernos ver que no hay problema. Si pecamos, no hay problema, ¿no? No hay problema.
sino que vamos a tener más conocimiento. Eso es lo que los amigos, o aún hermanos de la iglesia dicen, oye, justo, te dicen, tienes que ser abierto, pues de mente abierta. Dice, mire, con esa palabrita, ahí está Satanás. Cuando alguien ya te dice, tienes que ser de mente abierta, te está ya engañando, pues te está diciendo, pues tienes que aceptar también estas cosas, y así. Hoy en día tiene pues estas palabritas, no estrategia, ¿no? Entonces aquí dicen, el enemigo, pues Satanás, ¿no? Así le engaña a Eva, ¿no? Y le afirma, ¿no? Dice, vas a ser como Dios, le dice a Eva, ¿no es cierto? Vas a conocer el bien y el mal, le dice, ¿no? Bueno, ahí está en Génesis 3:5, ¿no? Sino que sabe Dios, mira lo que dice el diablo. Le está diciendo a Adán y Eva, lo que comentaba Waiki, ¿no? El diablo le está diciendo, mira, Adán, Eva, o sea, a Eva, ¿no? Le dice, mira, Dios sabe, le está diciendo que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, miren, el diablo utiliza cosas ciertas y lo mezcla con engaños, ¿no? O sea, utiliza en otras palabras, la misma palabra de Dios lo puede utilizar, pero para engañarte. Ahí lo mezcla con engaños. Así como un billete, hermanos, para que te engañen con un billete. Entonces, yo no puedo tener un papel ahí y ahí en el papel digo, ya esto vale $1,000. Así que pongo mi firma y así, anda, corre a la tienda, así como decía una persona, un niño le estaba engañando. Ya anda, corre, compra a la tienda, así, es un papel le firmó ahí, ¿no? Y le dice, ya. Entonces el niño como no entiende, no sabe, se va a la tienda con un papel con la firma de esa persona. Y claro que no vale pues ese papel ni la firma, ¿no? Pues, así no, si ustedes ven la falsificación de billetes, no es así, pues. Es casi idéntico el billete no falso, es casi idéntico, no te das cuenta dónde está el problema, pero parece igualito. Entonces el diablo engaña de esa manera, ¿no? O sea, utiliza la misma palabra de Dios, pero ahí pone ahí sus engaños, ¿no? Y así le engañó a Eva, pues, ¿no? A Eva le engaña. Por desgracia, hermanos, pues Eva decidió desobedecer y le ofreció el fruto a Adán, quien tomó la misma decisión, por ende la creación perfecta se teñó de pecado. O sea que Eva, hermanos, pues cayó, ¿no? En el engaño, en el pecado. Yo me imagino, ¿no? Me imagino, hermanos, de que Adán no creo que hubiese caído así como Eva. Sabe por dónde atacar el diablo, ¿no? En este caso, esta familia de Adán y Eva atacó a través de la mujer, ¿no? Y por eso es de que también Dios pone como cabeza al esposo y la esposa tiene que estar sujeto a... Por eso dentro de la familia también la esposa siempre debe consultar con su esposo, ¿no? Las decisiones que debe tomar. Porque el enemigo fácilmente ya sabe por dónde atacar. Entonces atacó a través de Eva y Eva, por supuesto, fue un instrumento para hacer caer a Adán también, ¿no? Entonces el varón también tiene que darse cuenta, ¿no? Cómo es la estrategia del enemigo, ¿no? Por dónde ataca. Entonces, hermanos, mire, tomó la misma decisión Eva, pues, ¿no? O sea, eh, y por ende, la creación perfecta se tiñó de pecado. En ese momento cambió pues el plan y el propósito originales de Dios para el planeta Tierra, hermanos, recientemente creado. Entonces ya estaba previsto el plan misionero de nuestro Dios. Él tenía ya previsto todo. La misión de salvación, hermanos, que había sido planificada antes de la creación del mundo. Eso es lo que hemos estudiado en Efesios 1:4. Ahí es donde dice, antes, hermanos, de la creación ya te conocía Dios. A ti, hermano, me conocía a mí. Y entonces Él nos ha predestinado para la salvación, para la vida eterna, ¿no? Predestinado. O sea, ¿por qué? Porque todo Él provee para que seamos salvos, ¿no? Provee todo para que seamos. Pero ahí entra en juego
nuestro libre albedrío, o sea, nuestra libertad, ¿no? De dejar que el Señor nos salve, o de repente, uno de repente no le deja a Dios que nos salve, entonces uno quiere salvarse por sí mismo, pero eso es imposible. Debía entonces implementarse ahora este plan de salvación, hermanos. Entonces nos dice, lee Génesis 3, 19 al 15, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeran? ¿Y por qué esa declaración es tan significativa incluso hoy en términos teológicos? Bueno, ya hemos comentado, hermanos, de las palabras de Dios, ¿no? Que le dice a Adán, ¿dónde estás? Son palabras claves que son preguntas también para hoy día, para nosotros, para decirnos dónde estamos, ¿no? O sea, en qué condición estamos, qué estamos haciendo, ¿no? Y el Señor quiere hacernos reflexionar para solucionar el problema en el cual nos encontramos, ¿no? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán responde y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Esas palabras, hermanos, ¿no? Tuve miedo. O sea, en la creación, hermanos, Adán y Eva no tenían que tener miedo. O sea, al crear no había miedo, no existía el miedo. Cuando aparece, cuando se separa Dios o sea, cuando Adán y Eva se separan de Dios, entonces aparece el miedo. Él dice, tuve miedo porque estaba desnudo. La desnudez, hermanos, en este caso espiritual, sobre todo, hermanos, esta desnudez viene a consecuencia de estar separados de Dios. Me escondí, nos escondemos, hermanos, no salimos a la luz, estamos escondidos, ¿por qué? Porque nos hemos separado de Dios. Entonces son consecuencias de estar separados de Dios. Si hay algún psicólogo, un terapeuta y todo, entonces aquí claramente la solución para todo problema que hay es reconciliarse con Dios, o sea, que volverse a Dios, volver en unidad a Dios, problema solucionado. Ya no hay miedo, ya no hay desnudez, ya no uno no se esconde, ¿no? Ya no se esconde. Y Dios le dijo, dice aquí, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Miren las preguntas del Señor. El Señor le dice a Adán, oye Adán, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Y ahí la respuesta da el mismo, no es mismo Dios, dice. Adán le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Miren, las preguntas son importantes. No es porque Dios no conoce, no ha visto, no sabe. Él sabe todo. Él ha visto todo. Pero le está haciendo reflexionar a Adán, ¿no? Le está diciendo, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Entonces, aquí, claro, uno se espera de que Adán diga, ¿no es cierto? Pues sí, ¿no? He comido o perdóname, sálvame. Que a veces nosotros respondemos como Adán en este caso, echamos la culpa a alguien siempre de nuestras desgracias, hermanos. Estamos en problemas, el gobierno tiene la culpa, ¿no? O sea, tal persona tiene la culpa, o los congresistas tienen la culpa, entonces echamos la culpa, ¿no? Así. Y alguien decía, ¿no? Cuando nosotros estamos echando la culpa a alguien, somos mediocres. El hombre mediocre siempre echa la culpa a otra persona, ¿no? No reconoce que el problema está en sí mismo, ¿no? De nuestras desgracias echamos la culpa a alguien. Y el hombre respondió, pues no, le echa la culpa a quién dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces le está echando la culpa a Eva. Él tenía la responsabilidad, ¿no? De no comer, porque Dios le ha dicho a él y a Eva también, ¿no? Que no comieran. Y le echa la culpa, pues, a Eva, ¿no? No dice, bueno, perdóname, sí, ya pues, Señor, he hecho mal. Entonces Jehová Dios dijo, pues, a la mujer. Entonces Dios conversa con Eva y le dice, ¿qué es lo que has hecho, Eva? Eva, ¿qué has hecho? Y de igual manera, Eva también, hermanos, no reconoce su culpa, dice, pues ya, pero ella
de alguna manera reconoce, ¿no? Pero echándole la culpa a la serpiente, ¿no? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Entonces, hermanos, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, recuerden que la serpiente es Satanás, el diablo, ¿no? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces aquí a Dios, para solucionar el problema, identifica realmente dónde está. Es como decir, no hay un problema de salud. A veces nosotros queremos solucionar una infección con barro. Hay que ponerle barro, hay que poner esto, ungüentos, hay que hacer estas cosas. O sea, no atacamos de raíz. Entonces, de ahí que un antibiótico es el que ataca de frente, ¿no es cierto? Esos virus, bueno, o sea, lo que genera la infección. Así, entonces atacando de raíz. Entonces, hermanos, Dios resuelve el problema de raíz. En primer lugar, identifica dónde está el problema. El problema está ahí, en Satanás, el diablo, el generador de los problemas, ¿no? Y lo identifica, entonces a él, entonces, ¿qué le dice? Dice, maldita serás entre todas las bestias. Al diablo le está diciendo, lo maldice Dios, ¿no es cierto? Ahí lo identifica, ¿no? Y ahí lo señala claramente. Entonces, y pondré, y aquí está la solución del problema, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, de otra forma, es que no puede ir en comunión, pues no, la luz con las tinieblas no pueden ir juntos. Por eso también el consejo para los jóvenes, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿cómo? Tú eres creyente en Dios y ¿cómo te vas a casarte con una persona que no conoce a Dios? No. O sea, hay una separación clara. Dice, tú no puedes hacer eso. Si tú haces eso, estás pues perdido completamente. Si te vas a casar con una persona no creyente, ya estás completamente perdido, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, Dios está poniendo enemistad entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí Dios identifica, ¿no? ¿Dónde está el problema? Entonces nada que ver con el problema, pues nada que ver con Satanás o como los consejos de Dios están en la Biblia, ¿no? Si nos apartamos de los consejos de Dios, ya pues nos estamos metiendo en problemas, pues. Por supuesto, Dios sabía exactamente dónde estaban, ¿no? Dominados por el miedo, Adán y Eva eran quienes necesitaban ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero también necesitaban ser confrontados, pues eso es lo que está haciendo Dios, confrontarlos, ¿no? A Adán y Eva, para que pudieran comprender, pues, las terribles consecuencias de su pecado. En otras palabras, hermanos, nosotros también así, predicando el Evangelio, al hablar lo que dice la Biblia, se está confrontándose, pues, al ser humano. No somos quien nosotros para juzgar a nadie, ¿no? Pero es la palabra de Dios quien confronta, ¿no? Al ser humano. A nosotros mismos nos confronta. Y ahí la pregunta, ¿dónde estás justo? ¿Dónde estás más? ¿Dónde estás tú? También Satanás debía ser pues derrotado, hermanos. Para ello, Dios comenzó a presentar su misión, el plan de redención, que está en Génesis 3, 14 y 15, como lo hemos leído. La única esperanza de reconciliar consigo al mundo, hermanos, en 2 de Corintios 5, 19, ¿qué dice? Dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Miren, hermanos, Dios estaba en Cristo. Ahí está, hermanos, respuesta también de que estamos hablando de un solo Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios mismo, el que viene a través de Cristo, ¿para qué? Para reconciliar consigo mismo, con Él mismo, al mundo, a nosotros, ¿no? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Esto por qué? Porque ya había pagado nuestro Señor Jesucristo, pues no con su sangre, por nuestros pecados.
Por eso no nos toma ya en cuenta nuestros pecados. Y nos encargó, pues ahora nosotros, a la iglesia, nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nosotros tenemos que también a nuestros amigos, amigas y a todos seres humanos decirle, oye, reconcíliate con Dios, porque estamos separados de Dios y entonces hay que reconciliarse con Dios. Reconcíliate, ¿no? Esa es la palabra, ese es el evangelio que tenemos que llevar. O sea, es Dios el que está trabajando, pero ahora a través de la iglesia, a través de ti, hermano, de mí. Sin embargo, debemos prestar mucha atención al hecho de que antes de la confrontación y de la promesa de reconciliación, Dios fue en busca de la humanidad caída. A pesar, dice ahí, de la situación aparentemente desesperada, Dios aborda esencialmente dos cuestiones en su pregunta a Adán. Primero, hermanos, su naturaleza misionera, ¿no? De nuestro Dios. O sea que Dios, o sea, es el primer misionero, dice la lección, ¿no? ¿Por qué? Porque Él está resolviendo el problema y con anticipación tenía previsto para solucionar el problema. Y nuestro estado caído, pues dice, ¿no? Estamos perdidos y necesitamos desesperadamente la salvación, hermanos. Él es quien sale a nuestro encuentro decidido a salvarnos, a estar con nosotros. De principio a fin, hermanos, de la historia, de principio a fin de la historia, Dios sigue preguntando, nos sigue preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En tu experiencia personal, hermano, hermana. ¿Qué significa esto para ti y cómo le respondiste? Para terminar, hermanos, ahí está la última pregunta. El Señor te está preguntando a ti y a mí también me pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo le respondes, hermano? O sea, ¿qué te está diciendo Dios? Claro, Dios sabe dónde estás, pero ahí dentro de esa pregunta hay algo que te está diciendo. No sé si me están escuchando, de repente, hermanos, Sí, hermano, he justo se desconectado. escucha. Ah, sí. Qué importante, hermano, Gracias. esta pregunta, hacernos todos los días donde estamos, que el Señor nos muestre también, porque a veces estamos tan perdidos, hermanos, que no nos damos cuenta. Así que orar para que el Señor nos ilumine con esto. Hermano, Hermano. buenos días. Hermano, buenos días. Hermanos, Hermanos queridos, esta pregunta clave me hace pensar, ¿dónde estás? ¿Cómo estás reconciliando con las personas? Eso sería para entender, comprender, ¿no? Ejemplo, yo digo, hermano, ayer, antes ayer, y llegó una sobrina en Mono, ahora yo estoy en Cusco ya por gracia de Dios. Entonces, en esa hora de las 7 de la noche, ella trabaja en Ugel. Entonces el director lo ha reprendido a todos los que trabajan allí. Entonces mi sobrina llega a la casa donde estábamos y llorando, sollozando hasta por gusto. Entonces yo tenía que abrazarle, agarrar de la cabecita, todo. Se sintió ella aliviada, todo. Entonces, creo que es, hermano, ¿dónde estás? Y reconciliarle, hermano, con Dios, su alma, su cuerpo, su espíritu de la persona. Esta es nuestra misión, creo que, hermano, como Señor Jesucristo lo hizo con Eva, lo hizo también con mujer samaritana, hermano. Gracias, hermano, por la explicación Sí. de estas palabras, hermano. Gracias. Muy bien, hermano Celso, gracias a ti más bien. Me hace recordar lo que un hermano por teléfono me llama y me dice, mira, justo he tenido problemas acá, el jefe, el gerente, me ha llamado la atención, bueno, el trabajo que hacen, ¿no? Los ingenieros, entonces en la empresa, ¿y qué hago? Pero ¿qué dice pues Efesios? Le decía. Ahí dice, miren, hay que reconocer nuestros errores, porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para Dios. Entonces, tienes que decir eso, ¿no? Si has cometido algún error, algo, entonces reconocer la falta y decir sí, aquí, entonces, y ahora hacer el trabajo como para Dios, ¿no? Hacer como para Dios.
y entonces todo va a ir bien. Entonces el hermano se sintió muy satisfecho por la respuesta. Bueno, la Biblia es la que da respuesta, ¿no? A nuestras preguntas. Y como el hermano Celso también menciona, es un abrazo puede no ayudar y después la persona puede reflexionar y entonces de repente en algo ha fallado, corregirse y entonces hacer las cosas como para Dios. Bien, hermanos, eh, ya el tiempo nos ha ganado. Si sería muy bueno, hermanos, despedirnos ya, a ver si algún hermano, Hermano sí, Justo, sí, otro de los problemas más grandes que tenemos es la comida, hermano. ¿Cómo cayó Eva? Por la comida. Y nosotros también estamos cayendo casi 95% con la comida, hermano. Allí debemos, esta lección nos va a ayudar, creo, este trimestre muy bien, hermano. Muchas gracias, hermanos. muy bien, hermano, gracias a ti, más bien, hermano, sí, pues, no, este es un punto también de ataque del enemigo, la comida, ¿no? Y por eso nos Hermano, enfermamos, ¿no? justo. Sí, hermano. Sí, hermano, ayer contaba una parte de mi testimonio y a mí me sacudió esta palabra cuando escuché del pastor Bullón, ¿dónde estás? Porque ese momento, hermano, justamente, no sé si se recuerdan, en la fecha de septiembre de las Torres Gemelas del 2001. Esa noche yo estaba viendo, hermanos, la noticia, pero lo que estaba viendo la noticia me parecía que era película. Estaba tan frustrado, tan engañado o tan deprimido, no sé, así, y ahora puedo comprender de repente a algunos por qué es que se suicidan o por qué toman decisiones así tan garrafales, ¿no? Es porque ya están en lo último. Y entonces, toda la tarde estaba mirando, pero no estaba en mí, o sea, la noticia lo veía, pero no lo tomaba en serio. No me llamaba la atención, pero está viendo mis ojos nomás, pero estoy más pensando en otras cosas y realmente para mí fue, no que estaba borracho por si acaso, pero al día siguiente, hermanos, bueno, descansé, me fui a la academia y en la academia un día antes nos habían dicho la profesora de japonés, ¿no? De que algo de vuestro país dibujen, algún símbolo que los identifica. Entonces, yo de Perú dibujé una alpaquita, un Machu Picchu, algo así rapidito, ¿no? Y todos los demás también habían de Mongolia, de otros países de Estados Unidos también. Entonces, cuando estaba a las 9 de la mañana, 10 de la mañana en la clase, mostrando lo que hemos dibujado, a mi compañero le estaba viendo borrar lo que había dibujado, ¿no? Era norteamericano. Justamente había dibujado, ¿no? Prácticamente dos rectangulitos, ¿no? Dando referencia a las Torres Gemelas. Entonces estaba borrando con su borrador eso. Y yo le pregunté, ¿por qué estás borrando que no sabes? Y ahí es donde que me desperté, hermanos. ¿Es cierto eso? Dije, ¿no? Que así tanto, y de verdad, pues, realmente lo que estaba borrando eran, ¿no? Las dos torres gemelas, como un día antes se había derrumbado. Entonces, yo entiendo, ¿no? Su sentir de este compañero que era norteamericano. Entonces, así es, hermanos, nosotros a veces llegamos a un momento en una desesperación que por esas causas suceden los suicidios o las matanzas o las atrocidades que comete el hombre por estar alejado de Dios. Entonces, hermanos, solamente continuar Muy parte bien, del testimonio que he estado contando ayer. muy bien, hermano. Hermana Mónica, por favor, despídanos con oración. Amén, hermanito. Vamos a orar. Eh, Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, por su infinito amor, por su infinita misericordia y gracia, mi Señor, por nosotros que estando perdidos, mi Señor, estando muertos, usted ha venido a rescatarnos, mi Señor, desde antes que incluso naciéramos, Señor. Padre amado, te queremos rogar que esta pregunta que se nos hace esta mañana, ¿dónde estamos?, pueda resonar en nuestros corazones, mi Señor, para que podamos responderla también y podamos saber a ciencia cierta, mi Señor, si estamos cerca de usted o estamos lejos.
Mi Señor, usted escudriña los corazones, usted sabe lo que en ellos hay, mi Señor. Le suplicamos que su Santo Espíritu sea en nosotros y nos ilumine, Padre. También para que podamos llevar a otros, mi Señor, el mensaje y podamos también acercarles a usted. Mi Señor, hasta ahora le rogamos por todos aquellos que están en esta sala, por sus familias, Padre bendito, para que nos cuide, nos guarde y nos acompañe durante este día, mi Señor, para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Lo pedimos todo sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermano. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermano. Bueno, justo hasta